Hola y sean bienvenidos a este tercer capítulo de Café y Biblia. Y el día de hoy, digamos, siguiendo la línea que traíamos, recuerden que estamos hablando acerca de la relación entre la salud mental y la fe. Hoy vamos a hablar de cómo renovar tu mente con la palabra de Dios. Cómo renovar tu mente con la palabra de Dios es el tema que traemos para este tercer capítulo. Y como siempre, la invitación es a que ustedes nos dejen sus comentarios, nos dejen sus sugerencias de temáticas y nosotros quizá para otra serie vamos a tener en cuenta todo lo que ustedes nos han dicho durante estos 3 programas. Y recuerden que esto es una miniserie de 4 capítulos, o sea que nos quedaría faltando un último capítulo más. ¿Qué más, Dani? Nuevamente te doy la bienvenida al pastor Daniel, quien está con nosotros, y seguimos en este conversatorio de amigos hablando acerca de la fe, de la palabra de Dios y de temas muy cotidianos que podríamos incluso abordar ya con los principios que nos establecen las escrituras. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, y a la audiencia, muy contento de participar en esta miniserie y que el día de hoy nos compete un tema también muy interesante, y es transformar nuestra mente, cómo el evangelio transforma nuestra mente. Y yo creo que podemos empezar hablando de que esto es uno de los pilares principales de la fe cristiana. Pablo enfatiza en que cuando nosotros no nos amoblamos al mundo y al sistema, empezamos a creer en Jesús, empezamos a transformar nuestra mente hacia el conocimiento de la voluntad de Dios, que es una buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces yo creo que muchos conocemos este texto de Romanos capítulo 12, pero en la práctica, ¿cómo sucede? Es de lo que vamos a hablar bastante hoy. Así que, Milo, podemos empezar a tomarnos este café de Biblia. Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y yo hay algo que me atrevo a decir: si alguien ahora ha sido transformado por la palabra de Dios, es un innegociable que no piense de la misma forma como antes pensaba. Creo que la palabra de Dios es muy clara en decirnos que las cosas viejas pasaron, y cuando hablamos de las cosas viejas, obviamente comportamientos, hábitos y todas las cosas que una persona antes de conocer a Cristo practicaba, ahora va a tener un estilo de vida totalmente diferente. Pero para que esto se pueda dar, para que haya una praxis diferente, es porque el intelecto y el pensamiento, primera instancia, tuvo que tener una transformación. Y claramente creo que una de las líneas que podemos abordar en este programa es que el creyente es contracorriente. ¿Qué significa contracorriente? Este texto nos lo dice: ya no vivan como vive todo el mundo. Incluso lo podríamos aquí transformar, no pretendo cambiar las escrituras, simplemente es para el contexto que estamos hablando. Podríamos decirle ahora al creyente: ya no piense como piensa todo el mundo. Y cuando hablamos de ese pensar, claramente aquí estamos, digamos, trayendo una comparación con lo que es el pensamiento del mundo frente a muchos temas. ¿De qué manera el creyente hace contracorriente pensando y viviendo en relación a lo que hoy el mundo cree? Yo creo que en el pensamiento es demasiado evidente que en la promulgación del evangelio y en la praxis cristiana lo verbal siempre está. Pero yo creo que lo realmente duro es cuando el creyente realmente tiene que predicar es con su ejemplo. Y ahí se empieza a evidenciar esta transformación. Entonces, por ejemplo, Pablo también nos insta: que robaba ya no roba más, o el que mentía no miente más, y todo eso es literal un cambio, un giro. Incluso la palabra arrepentimiento viene de allí, esa metanoia, cambiar de dirección, un giro casi de 180, si antes cogía para acá, ahora cojo para allá. Es tener este tipo de mentalidad. Pero también Pablo nos insta en las Sagradas Escrituras a que es a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios la conocemos a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está implícitamente la práctica de disciplinas espirituales. ¿En qué sentido? Si yo no mantengo en constante relación con la oración, con la lectura de la palabra, con el congregarme,
las obras de la carne siempre van a tratar de retornarlo a uno a esa vieja pasada forma de vivir, al viejo hombre. Entonces uno tiene que estar en constante comunión con Dios a través de la práctica de disciplinas espirituales para poder que se fortalezca lo suficiente en nuestro pensamiento y nos haga seguir constantes en ser contracorrientes. Porque si no empezamos a retornar, entonces es inevitable que para que esta transformación sea completa tiene que ser una constante de comunicación con Dios, una constante. No hay otra manera. Solo se puede sobrevivir en la fe cristiana aferrados constantemente a Jesús, a la oración, a las sagradas escrituras. Si no, no retrocede. Bueno, creo que acá hay un principio básico para que nuestra mente pueda ser renovada. Y creo que el texto nos lo dice, para que cambie nuestra manera de ser y de pensar, obviamente tenemos que conocer lo que es la voluntad de Dios, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así como lo dice esta versión con un lenguaje más actual, para saber qué es lo que Dios quiere. Entonces, nuestra mente renovada tiene que ver con profundizar en aquello que es lo que Dios quiere. Y así nosotros vamos a poder tener una cosmovisión bíblica acerca de la vida y no pensar como las personas, digamos, que no tienen un acercamiento a la fe, piensan. En este caso, eso implica que para el mundo hay muchas cosas que son normales, pero que el creyente ya no las va a ver normales. Porque ya el creyente lo ve con la lupa del evangelio, con la lupa del conocimiento de Dios. Así que si nosotros queremos saber cómo nuestra mente puede ser transformada, lo primero que debemos entender es que debemos conocer más de Dios, aprender más de Dios, y para eso vamos a encontrar las escrituras. Y me gusta eso de que hoy en día la iglesia debe tener un pensamiento bíblico. Me gusta incluso aquello que es tener criterio bíblico, porque no solamente la iglesia debe filtrar lo que ve y lo que escucha en el mundo, sino incluso lo que escucha en la misma iglesia, de sus predicadores, de sus pastores. Todo debe ser filtrado a la luz de lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios, y a la luz de lo que la palabra de Dios finalmente nos está mostrando. Entonces, ¿qué tal, Dani, si hablamos un poco de esas cosas que quizá el mundo puede normalizar, pero ya el creyente que tiene una mente renovada no puede ver de la misma forma? Por eso ahorita utilizábamos el tema contracorriente, porque si ya piensas como un creyente, literalmente vas a tener que luchar con carácter y con el carácter de Cristo contra el pensamiento del mundo, que te va a querer inundar y que quizá te va a querer llevar a tener otro tipo de prácticas que ya nosotros como hijos de Dios no podemos ver normales o no podemos ver iguales a lo que antes pensábamos. Exacto, Cami. Por ejemplo, dentro de lo particular, los jóvenes hoy en día son muy preocupados por la presión social en la que la corriente cultural, el fenómeno sociológico, lo que piensa actualmente el joven, el muchacho, la muchacha, es que el libertinaje sexual, la fornicación y los placeres sexuales es normal y es bien visto, y ay sí, disfrutemos, y no, yo no le veo nada mal. Una de las frases que uno se encuentra más en la pastoral juvenil cuando está tratando de evangelizar jóvenes no conversos y todo esto, ellos hacen esa argumentación: yo no le veo nada de mal. Yo no le veo nada yo no le veo nada de malo a la fornicación, yo no le veo nada de malo con mi novio, yo no le veo nada de malo al poliamor, yo no le veo... Las ideologías de género, pero digamos, Dani, que allí hay un tema que se ha venido también sembrando a través de las redes sociales, o sea, que la contracultura que tiene la iglesia es muy fuerte, porque se ve en las series, en las películas, en las redes sociales, en los espacios académicos. Entonces, digamos que un joven creyente, digamos, le va a costar tener un pensamiento bíblico cuando todo el tiempo va a estar en un ambiente hostil que te va a estar enseñando otros principios que contradicen las escrituras, porque todos los espacios literalmente son un espacio hostil frente al pensamiento bíblico. Incluso llegar al punto de decir que el pensamiento bíblico es algo anticuado o es algo se me olvida la palabra, ni siquiera eso, sino que tiene que ver con ignorancia, que el que defiende el pensamiento bíblico
incluso puede ser un ignorante para las personas que tienen otro tipo de pensamientos. Y es ahí cuando se puede ver el marco y la diferencia notoria del joven que sí tiene el pensamiento bíblico y ya un pensamiento hacia la santidad que promueven las Sagradas Escrituras, porque ya este joven, a pesar de que todos los amigos del colegio y que sus vecinos están diciendo yo no le veo nada de malo, yo no le veo nada de malo, él o deje de ser bobo, venga, también participe. Y bueno, tiene esa cosmovisión y él dice no, es que yo soy diferente, no me gusta, estas cosas no me gustan, estas cosas no agradan a Dios, y empieza a llegar a un punto de madurez dentro de su fe, que el mismo joven empieza a determinar yo quiero agradar a Dios y ya este tipo de cosas no me gustan, que eso es algo de lo más bonito que hace el proceso de la santificación del Espíritu Santo en la obra del creyente y en la vida del creyente, y es que lo que primero es una lucha constante, luego se va volviendo relativamente un poco más fácil, en el sentido en que se empieza a transformar tanto el ser desde adentro, que lo que antes era un deseo casi obsesivo, luego empieza a ser algún desgusto. Entonces ya, por ejemplo, yo he conocido casos donde hombres que fueron transformados por el Espíritu Santo, que les gustaba mucho la marihuana, y luego dicen, yo siento el olor de la marihuana y ya me da náuseas, esa vaina no me gusta, o sea, ya no es una lucha, ya no le gusta. Y entonces cuando el muchacho empieza a tener mucha comunión con Dios, en ese momento... O sea, puede llegar a odiar lo que antes disfrutaba. Eso ya no le gusta, simplemente le dicen, hey, ve, vamos a una farra. Y el muchacho ya que se ha entregado al Señor, que la obra del Espíritu Santo santificadora empezó a actuar, dice, no, es que yo ya no me hallo por allá, pues no me gusta. Incluso yo creo que a manera de testimonio, cuando yo era un jovencito, Testimonios de poder, estaba bombardeado por invitaciones, que a discotequitas, que no hay que esto. Yo a conocer tanto del Señor y a enamorarme más de Él, que finalmente yo le empecé a coger pereza a esos parches. Y me decía, ay, Dani, vamos a ir. Y yo, no, pero era porque ya como que no me gustaba. O sea, yo como que incluso en una ocasión intenté, fui y yo no era capaz conmigo mismo. Yo era ahí como, qué pereza, yo para qué vine, aburrido. Y yo creo que eso es lo que empieza a pasar. Cuando ya se transforma la mente, uno empieza a ver lo que era negativo, lo que era antes bueno, lo que le gustaba a uno, pecaminoso, uno ya lo empieza a ver con más pereza cuando empieza a ver esa transformación. Pero mientras está en la batalla de la transformación, no coquetee con eso, que termina perdiendo. Ese es el consejo que quiero decirle acá en este momento a la audiencia. No coqueteen si todavía no ha habido la transformación. Si están ahí en el momento de la transformación, todavía no coquetee. Solo cuando ya usted identifique, a mí eso ya no me gusta, no me da pereza, ya me da pereza, en ese momento ya usted sí le puede decir al amigo, no, eso yo ya no me gusta. Bueno, digamos que la palabra también nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, así que tampoco podemos llegar al punto de pensar que lo que antes era nuestra lucha, ya digamos yo no lucho con eso y bajar la guardia, porque de todas maneras creo que en esa doctrina de la perseverancia de los santos, o de esa tarea que tenemos de buscar cada día la santificación, no podemos bajar la guardia, porque de igual forma somos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa, luchamos contra nosotros mismos y digamos que siempre va a ser llamativo las cosas que ofrece el mundo, y quizá para cada persona de manera particular aquello que es tentación o es pecaminoso, o aquello que, digámoslo así coloquialmente, que le mueve el piso, puede ser totalmente diferente. Entonces creo que allí lo primero que debemos cultivar obviamente es ese pensamiento bíblico, es esa relación con Dios, y creo que en esa práctica de las cosas sanas, saludables, íntegras que le agradan al Señor, cada día vamos a estar más fuertes en relación de todo aquello que nos ofrece el mundo. Porque hay que tener carácter, hay que tener también disciplina.
La vida del creyente debe estar enfocada también en la disciplina y de esa manera poder fortalecerse y crecer en todo aquello que nos enseña la palabra de Dios. Porque si no, créanme que la lucha contra el mundo, los deseos del mundo y todo el sistema pecaminoso que nos quiere, digamos, inundar y bombardear de tantas cosas, no nos va a permitir avanzar de la manera que Dios quiere que nosotros avancemos. La transformación de la carne finalmente es una constante, y la transformación de la mente igualmente es una constante. O sea, funcionan de manera pareja tanto la mente y las repercusiones que atrae en nuestro cuerpo, nuestra manera de actuar, pero tiene que ser una constante esa transformación. Siempre aferrados al Espíritu Santo, porque si no, no se da la transformación. Y si no se da la transformación, uno no tiene cómo defenderse ante esos deseos, esas malas invitaciones, esa corriente cultural que quiere acogerlo a uno. Entonces siempre tiene que ser esa constante, porque la transformación de la mente es en sí misma parte de la santificación del creyente, y la santificación del creyente siempre va a ser una constante en el ser humano. No llegamos a una santificación completa en esta vida. Solamente cuando ya muramos y resucitemos con Jesús y haya cuerpos resucitados y otro estado, podremos decir que alcanzamos ciertas cosas, pero en esta vida siempre tenemos que estar en esa constante de santificación, en esa constante de transformación de la mente, porque de lo contrario nunca vamos a estar totalmente transformados. Siempre hay que estar buscando la transformación de la mente, de modo que si yo estoy aferrado al Señor en la práctica de disciplinas espirituales, a la lectura de la palabra, conociendo entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces mi mente está siendo transformada y he transformado áreas de mi vida. Pero si yo paro en mis prácticas de disciplinas espirituales, con seguridad empieza con un proceso contrario y se empieza a destransformar nuevamente, como que otra vez la carne empieza a jalar, otra vez se empieza a llamar más la atención la invitación del amiguito, de la amiguita, ven, vamos a tomarnos esto, y ya usted, que sí, no es tan malo, es que de pronto estoy muy religioso, ya empieza como a dar pasitos, A negociar o la autojustificación. en cambio si mantiene firme, buscando la transformación en la comunión con Dios, ahí es que la mente es transformada realmente. Entonces yo creo que eso es lo más importante, estar aferrados a Dios, estar aferrados en las Sagradas Escrituras, en la oración, práctica, disciplinas espirituales, y así es como nuestra mente está siendo transformada y santificada por el tiempo. Sí, aquí también hablamos de lo que es la mortificación del pecado. Y como el apóstol Pablo le decía, aún golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, hablando de la lucha que tiene todo creyente consigo mismo para poder llegar a la meta. Y creo que la meta que nos ha trazado la palabra de Dios es muy clara, que nosotros podamos ser como Cristo. Él es nuestro ejemplo por excelencia. Él es lo que cada día nosotros debemos anhelar ser en todos los aspectos. Y creo que cuando hablamos de Cristo como nuestro mayor ejemplo y comparamos lo que es el Señor en toda su forma de ser, en toda su esencia, con lo que somos nosotros, nos falta mucho. Pero para eso cada día debemos seguir trabajando, debemos seguir conociéndolo y debemos permitir que la palabra de Dios siga transformando todos los aspectos de nuestra vida. Así que damos muchas gracias a todos ustedes por estar en un capítulo más de esto que se llama Café y Biblia. Y recuerda que esto es una miniserie donde nos falta un último capítulo y donde vamos a estar muy pendientes de sus comentarios y también de todas las temáticas que ustedes nos den sugerencia para poder tratar en una próxima miniserie. Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué consejos le dejas a nuestra teleaudiencia? Bueno, para conclusión de este tema, el consejo de hoy es: todo el tiempo busquemos la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es una constante. Mantengamos en la búsqueda y en la práctica de disciplinas espirituales, porque eso no es como que lo dice y ya, no. Una constante para la transformación de nuestras mentes. Muchas gracias a todos. Recuerden que esto se llama Café y Biblia y en este conversatorio, amigos, seguiremos tratando muchos más temas teológicos. Bendiciones para todos.